Josefina, además de artista, integró el directorio del Fondo Nacional de las Artes, no con mucha satisfacción porque tenía un sentido de la ética muy exigente y decía las cosas muy de frente, con lo cual bastante disgusto se ganaba con esa función. También fue nombrada académica de la Academia Nacional de Bellas Artes. También acompañamos a su familia, su hijo José Ignacio, arquitecto, presidente de la Academia Nacional de Urbanismo y Arquitectura, con quienes la Fundación firmamos un convenio. Bueno, queríamos tenerla presente, fue una gran amiga, tanto de Clorindo como artista y como persona. Como artista integró algunos grupos, como el grupo BOA, bautizado así por Julio Ginás, y otro grupo de 7 artistas abstractos. Bueno, se fue Josefina, nos queda su obra y muchos buenos recuerdos que tenemos con ella. Para un momento más alegre, queremos desearle feliz cumpleaños a Graciela Ciscar, que integra la Fundación, que trabajó más de 30 años al lado de Clorindo y hoy sigue trabajando en la Fundación. Así que en nombre de todos, Graciela, queremos desearte muy feliz cumpleaños. Y ahora sí, los voy a dejar con Juan Fontana, que junto con Oski Lorenti siguen integrando el estudio Testa, luego de muchos años de trabajo con Clorindo. Así que, Juan Fontana, te paso la palabra. Buenas tardes, gracias Julio. Tengo el agrado de presentar al arquitecto Miguel Jurado. En realidad él me dio un CV muy cortito que me dice periodista, arquitecto, artista plástico, profesor de arquitectura y diseño. Quiero aclarar que él siempre ejerció la profesión de arquitectura, con lo cual me parece ideal para este ciclo una mirada, otra mirada, dado que él va a darnos una interpretación como periodista bastante interesante de la obra de Clorindo. Así que tengo mucho gusto en presentarte, Miguel, y tenés la palabra. Gracias, gracias. Ahí prendo la máquina. Muchas gracias, Juan. Para mí es un gusto, un honor, todo lo que se dice, pero esta vez bien sentido porque admiro la figura de Clorindo Testa, su obra, y que me des esta oportunidad. Y le quiero agradecer a Joaquín, a Teresa, a Julio Suaya también, que me permitan hablar, aunque sea brevemente. Y lo que convinimos es verlo desde el lado que me van a perdonar la audiencia, los amigos y amigas que veo acá en la audiencia, que lo vamos a hacer desde esa óptica del periodista. Así que necesariamente me voy a tener que referir a los momentos en los que interactué con Clorindo, con su obra, con sus éxitos, que fueron muchos, aunque lo agarré en la mitad de su carrera, supongo yo, o en el último tercio, ya venía con una gran trayectoria. Ustedes saben que lo más interesante de ser periodista es que tratás con gente importante, digamos. Yo tengo una amiga que dice, ser periodista es una manera de vivir como rico siendo pobre, ¿no? Esto porque te invitan a viajes, a vernissage y ese tipo de cosas, pero también te da la oportunidad de conocer gente importante, gente que vale la pena, y de la otra. Pero Testa era de esa gente que vale la pena. Yo, como acá estamos todos, voy a empezar compartiendo una imagen y les voy a contar un poquitito la manera o el momento en que yo lo conocí a Testa. Ahora, esto puede fallar, ustedes saben cómo es, puede fallar, vamos a tratar de que no, a ver si es esta la imagen que yo tengo que compartir. Sí, pero no era con la que quería empezar, voy a empezar con esta. Ahí está. Esta es la portada del libro que hicimos un mes después de que falleció en Clarín. Yo trabajaba de editor de arquitectura en Clarín, y de ahí es que lo conocí varias veces porque, bueno, siempre era noticia, un poco como dice el comienzo de esta charla. Y lo interesante de Testa es que era un arquitecto absolutamente distinto a cualquier otro arquitecto. Y con esto yo sé que en la audiencia hay muchos arquitectos, quiero que me disculpen. Yo también soy arquitecto, así que vamos a decir que todo lo que diga de los arquitectos y que los caractericen de una manera que no les guste, lo hago también contra mí. Pero los arquitectos es una herencia del movimiento moderno, tenemos como una visión mesiánica, si vinimos a salvar el mundo.
Creo que a Le Corbusier le entendieron más o menos en algún momento eso, pero al resto no nos entienden eso y ya dejó de ser así, pero seguimos con eso. Entonces, cuando vos entrevistás a un arquitecto, el arquitecto es el Mesías, ¿me entendés? Entonces te cuenta lo que hizo es fundamental. Y uno se va curtiendo a eso, porque además trabajás de periodista. Yo empecé a trabajar de periodista de cronista, yendo a ver a la gente, ¿no? Después terminé de editor, pero empecé así, en la calle, si se dice, pero de arquitectura, ¿no? Es más sencillo que cualquier otro periodismo. Pero Clorindo era un tipo de entrada diferente. Yo ya lo conocía porque cuando yo estudiaba en la facultad, en el proceso militar, Clorindo dio una charla una vez, fue muy gracioso. Estaba lleno el auditorio porque Clorindo tenía como la capacidad de hablarte como si te hablara a vos. Yo creo, va a perdonar la gente que lo conocía más, que Clorindo era un tipo tímido y había desarrollado algunas herramientas para moverse en sociedad. Y una de esas, para hablar en público, es que él te hablaba como te estoy hablando yo ahora, de persona a persona. Yo medio que lo copié de él, digamos. No hablas al público, le hablas a alguien como si estuvieras contando algo. Y Clorindo te lo contaba desde él mismo. Te decía, viste como cuando vos querés, ¿entendés? La charla tenía 300 personas auditores, ya era una charla entre uno y otro, dos personas, él contándotelo a vos, todos se sentían aludidos, y eso me pasó a mí. El asunto es que en ese momento, en medio de la facultad de arquitectura del proceso militar, que era bastante pesada, en donde también se movía, digamos, atrasaba unos 30 años más o menos, verlo a Clorindo era como una expectante, era muy interesante y se llenó el auditorio. En un momento, el profesor Clorindo mostró unas obras de él y dijo por qué, muy coloquialmente, porque se había hecho. El profesor en un momento le dice, Clorindo, ¿qué? Todo impostado, ¿no? El profesor dice, ¿qué les dirías a los alumnos? Y Clorindo dice, bueno, que hagan lo que quieran. El auditorio estalló y el profesor encontró, bueno, Clorindo, pero no es solo hacer lo que quiere. Empezó a tratar de encontrar la manera de poder darle como ese marco de cohesión que quería mostrar el profesor. Y Clorindo era eso, era el que hacía lo que quería, o por lo menos para todos nosotros, para el resto, era un tipo de un espíritu libre que podía hacer lo que quería. Y en realidad, yo estoy hablando después de en su proceso de creación, de maduración, inclusive Clorindo se fue convirtiendo más en un arquitecto que hacía lo que quería. Y yo, cuando lo conocí, no me encontré un tipo que me decía, hacer lo que quieras, la vida es... No, era un tipo que no me iba a hablar de la vida. No quería decirte qué es lo que tenés que hacer. Clorindo, lo que, si vos le preguntabas, te decía lo que él hacía y por qué. Y las razones de él eran razones que tenían que ver o con su historia, o con lo que le parecía, o con lo que le pasó. No era buscando que la arquitectura haga trascender al ser humano, ¿me entendés? Pasaba eso. Y sin embargo, lo que producía un montón de cosas más. Y eso era muy divertido, muy divertido. Yo tengo una guía acá que es una serie de cosas que escribí, no sé si la vamos a respetar porque no sé si va a ser así. Yo decía que Clorindo tal vez haya sido el creador más original de la arquitectura argentina, por lo menos el que conocí yo, mirando de acá para atrás, y bueno, y si no es el más importante, debe ser uno de los 5 más importantes, pero los otros 4 no los conozco. Digamos, el más desenfadado en cierta medida, el que quiso no hacer escuela, de hecho creo que no enseñó nunca, sino hacer arquitectura. Y se desplazaba, yo digo, y después fíjense porque después Clorindo mismo me desdice, yo digo que se desplazaba muy cómodamente entre muchas disciplinas, ¿no? La arquitectura y la pintura, y de hecho él en algún momento estaba pensando en dedicarse a la pintura, pero sus creaciones de arquitectura, y me voy a referir a eso porque es lo mío, son muy frescas aún hoy, y además la manera lúdica que se movía en el dibujo con la arquitectura. En los últimos tiempos, inclusive yo lo vi dibujar con unos marcadores Silvapen, de esos de los chicos que son de 10 centímetros del colegio, que ya no sé si ni en el colegio lo usan. Es decir, iba a lo mínimo y con lo mínimo podía sacar brillo a lo que estaba haciendo. Y eso era genial, porque uno estaba acostumbrado a ir a los estudios de arquitectos y encontrar la tecnología, si fuera el caso, o los marcadores más caros de
de las librerías, y él usaba unos Silvapen, yo creo que ya no se venden más. Yo decía, sus creaciones todavía conmueven de alguna manera. Y lo que yo decía, que él se movía muy cómodamente entre el arte y la pintura. Esto es un fragmento en realidad de una obra que hizo muy importante, con una cantidad enorme de cuadros, que se llamaba, creo que se llamaba Habitar, Transitar, ahora lo tengo por ahí anotado, que unía 4 estamentos que había establecido Le Corbusier con respecto al urbanismo moderno, y que él en los 70 me parece que ya empezó a hacer una especie de reinterpretación cuando veía que todo aquello porque Clorindo era muy Le Corbusierano, si uno lo ve de entrada, si ve las primeras obras. Esto es el Centro Cívico de Santa Rosa de la Pampa, de 1956, una obra maravillosa y además muy de vanguardia en su momento, y que además acá, el Banco de Londres, la Biblioteca Nacional, a ver si lo tengo acá, el Hospital Naval de 1970, a mí me encanta, no sé, a veces está olvidado entre las grandes obras de Clorindo, pero la Biblioteca Nacional en 1962, el Banco de Londres en 1959, además todos concursos que fue metiendo cada 3, 4 años, para cuando yo lo conocí ya era un tipo súper consagrado, y además había dejado ese lenguaje de Le Corbusier, si se quiere, fue digamos, seguramente fue una de las contribuciones a lo que se llama brutalismo más grandes, ahora se está recuperando, el brutalismo más importante que tuvo en la Argentina, sobre todo por la Biblioteca Nacional. Una obra que les quiero decir, cuando hacemos en Clarín Arquitectura, que además quiero agradecerle a Clarín que me prestó todas estas fotos, en Clarín Arquitectura, cuando hacíamos todos los años una encuesta de distintas cosas, entre otras, encuestábamos algunas, qué le parecía a la gente y a los arquitectos qué opinaban de algunos edificios. En un año hicimos una encuesta de cuál es el edificio que más le gustaba a los arquitectos. Y el edificio que más le gustaba a los arquitectos en 10 años siempre fue la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional es un hito de la arquitectura. Ahí la tenemos, la Biblioteca Nacional. Que también hay toda una anécdota con respecto a eso, porque cuando vos podías... había un problema, ¿no? Es decir, vos lo veías a Clorindo y le ibas a entrevistar y la verdad que no le sacaban mucho porque no hablaba mucho, por lo menos. Ahora, si vos hablabas de pintura, hablaba, le gustaba, te contaba, se divertía. En arquitectura, uno, claro, tal vez las preguntas nuestras eran ¿qué quisiste hacer? ¿Cuál es? ¿Viste? Pero después encontrabas algunas anécdotas y lo importante era encontrar las anécdotas que no te había contado o que no le había contado a otro periodista. Porque el otro problema es que era una cantera de anécdotas y todos iban a sacar alguna anécdota de ahí como para darle color a las notas. Las notas de Clorindo siempre eran coloridas porque sus referencias eran anecdóticas, pero anecdóticas en términos de que era desde su visión, ¿no? Él no desdeñaba su visión. Aquí lo vemos, creo que es una foto de los 70, 60, 50, 60, en donde está una de sus primeras obras o primeras exposiciones como pintor, que tuvieron mucho suceso. Él formó un grupo de 7 pintores abstractos junto a Osvaldo Borda, Víctor Chap, Josefina Rovirosa, que falleció esta semana, Rómulo Machió, Marta Pelufo y Kazuya Sakai. Expusieron en 1957 y, digamos, encararon como un grupo en oposición, una oposición como lectura que le hacemos ahora, a lo que eran los concretos que lideraba Tomás Maldonado. Era como más informal, como menos estructurado. De alguna manera, en la pintura como en la arquitectura, Clorindo siempre fue una especie de innovador empedernido, digamos. De alguna manera, explotaba siempre los límites, es decir, pero inclusive dentro de lo que podía ser vanguardia. A ver, si yo se lo preguntara, me diría que no, que él hace lo que le parece, que bueno, que en algún momento, por ejemplo, dijo que en realidad un artista o un arquitecto tiene que estar unido a su tiempo, si no sería como raro. No te lo decía como una declaración de principio que aceptá esto porque esto es lo más y te lo estoy diciendo yo. Te lo contaba después de que vos trataba de sacarle algo, pero es como que, viste, que no quería hacer una escuela de eso, ¿no? Este es un grupo acá que formaba con Jorge Glusberg, también en los 60, y esta es, si se quiere, la biblioteca, su obra como más
más notable. Y acá está la famosa anécdota del gliptodonte, ¿no? El gliptodonte es una especie de gran mulita enorme que existía hace 5, 7 mil, no, 10.000 años, 12.000 años, no sé cuándo existían las pampas. Y el asunto es que cuando hacen en el 50 y pico el proyecto de la biblioteca, empiezan a construir, 5 años después, en los 60, hacen un pozo, y así lo dice, lo contaba Clorindo. Debajo del gran gomero, cuando la máquina cortó, la excavadora supongo yo, quedó el semicírculo de la caparazón de un gliptodonte. Después de varios años me di cuenta de que en realidad la estructura del gliptodonte, con la caparazón, las patas largas que apoyaban en el suelo, la cola, todo el cuerpo que estaba suspendido de este caparazón, era, si vos haces un dibujo exagerado, igual a la biblioteca. Entonces, vos podías decir de que el gliptodonte estuvo siglos metido ahí abajo, y cuando llegó alguien que se le parecía a él, entonces dijo que había llegado el momento de retirarse. Entonces se fue. Es decir, la biblioteca que ocupa ese lugar lo vio Clorindo muchos años después como una consecuencia, digamos, la llegada de un gliptodonte de hormigón exagerado, con patas mucho más largas y mucho más grande, y eso le dio el descanso definitivo al gliptodonte que estaba esperando ahí abajo. Esto es muy común en Testa, o era muy común en Testa. Él encontraba una razón, una explicación que le daba sentido a todo, como si todo tuviera sentido, pero no como un adivino, no como un profeta, te quiero decir, no como el Mesías, sino simplemente con la sencillez que se comparte en ese tipo de historias, casi te diría como un chico, digamos, ¿no? Y eso es lo que tenía Testa, porque, y lo vamos a ver en la obra también, Testa era muy contradictorio. Cuando yo lo vi por primera vez, era un señor calvo, con traje saco gris y corbata, camisa blanca. Creo que siempre usaba la misma ropa para no tener problema con la ropa. Esto es lo mismo que hacía Einstein, dicen. Y él se vestía de esa manera muy formal, y era muy educado. Yo digo que en alguna manera era tímido porque yo lo he visto sonrojarse en algunas situaciones, pero de todos modos era un tipo muy determinado y era terriblemente creativo por fuera de cualquier límite. Es decir, era formal y además creativo, rompiendo los límites, innovador. Y esa contradicción era muy, muy sabrosa. Y creo que en la arquitectura de él también se ve de alguna manera. Estas fotos son fotos de Clarín. Ustedes saben que la biblioteca, esto es de adentro de la biblioteca no fue terminada como era el proyecto, que tenía unos parasoles de hormigón que no se construyeron, o de aluminio, no sé muy bien, no se construyeron y se pusieron una especie de cortina del lado de afuera, que son estas, no sé si todavía están, y esta foto interesante capta una de las cualidades que tenía la biblioteca, porque cuando yo hablé con Clorindo y le remontamos un poco hacia el pasado, porque la biblioteca ya era parte de su pasado, le digo, bueno, la biblioteca, la gran idea de poder hacer un depósito, que es eso que se ve en el subsuelo, en este corte de la biblioteca, ese depósito de abajo puede crecer mucho, o tenía capacidad de crecer, cosa que ahora ya no es necesaria porque todos los libros se pueden digitalizar, pero en ese momento era central. Y él me dice, no, pero ese concurso no lo ganamos por eso, lo ganamos porque la sala de lectura está arriba de los árboles, ¿entendés? Es decir, y además en el concurso las bases elogiaban la solución, ¿entendés? De Testa, pero él decía, no, el tema no era que estaba que hice el depósito, sino que me elevé. Y el tema de elevarse está en muchas de las historias que tiene Testa. Tomar una posición desde la que vos ves las cosas de otra manera. Con respecto a la biblioteca, también un colega, que no voy a nombrar, tendría que hacerlo, pero no voy a nombrar, así me puedo reír de lo que hizo, le preguntó, Clorindo, ¿y si hicieras ahora la biblioteca, ¿qué le cambiarías? Y Clorindo le dice, no le puedes cambiar nada porque ya está terminado, dice. La biblioteca también está terminada, el proyecto, todo. Es un proyecto de 1962, no le puedes cambiar nada. Dice. Además, se lo decía con la calma, yo no lo puedo interpretar, pero con la calma que él tenía, ¿no? Dice, tendrías que hacer otra biblioteca y entonces sería distinta. Pero a lo mejor si tuviera que hacerlo, me lo mantendría, porque el hecho de levantar y de que la sala de lectura esté arriba, o sea que el espacio que vos tenés abajo sea el que apareció, me pareció muy interesante, ya que la ciudad es como distinta en ese lugar.
y acá es donde dice, te digo, nosotros ganamos el concurso por eso, no porque los depósitos se podían ampliar por debajo. Pobre el colega porque iba con esas ganas que iba yo también cuando no lo conocía, es decir, de sacar una declaración de arquitectura dura, ¿no? Que pueda servir. También hay otra cualidad que tenía con respecto al tiempo. Esto es maravilloso porque no se lo he visto a ningún otro arquitecto, inclusive a ninguna otra persona, ¿no? Quiero decir, una vez hay una anécdota, no me la contó él, pero que un amigo pasa por la calle Santa Fe, y en Santa Fe, no me acuerdo ahora bien qué esquina, pero ponele que fuera Ayacucho y Santa Fe, había una sucursal pequeña del Banco de Londres. Ustedes saben que el Banco de Londres es ese edificio que está cerca de Plaza de Mayo, que hoy es el banco hipotecario, todo en hormigón, con la estructura por fuera, ya vamos a hablar de eso. Y había una pequeña sucursal también en hormigón, que se habían cargado a testa, que estaba en esa esquina. Creo que Ayacucho y Santa Fe, y si no era Santa Fe era la segunda, no me acuerdo. Bueno, estaba ahí. El asunto es que la estaban demoliendo, porque iban a hacer unos locales, que ahora hay unos locales. Lo llama desesperado, dice, Clorindo, están demoliendo la sucursal del Banco de Londres, ¿qué hiciste vos? Bueno, dice, está bien, dice, sí, todo cambia, ciudad cambia. ¿Viste? El interlocutor quedó azorado, como cualquiera, porque vos decís, bueno, che, es una obra de arte, ¿viste? Hay que defenderla. No le importaba mucho, pero sinceramente no le importaba, no era una postura. Él pensaba que las cosas tenían que cambiar. Si en la Biblioteca Nacional, Clorindo, mirá, esta es una foto del libro que hicimos, mirá lo que dice ahí: no entiendo a esa gente que elabora dos variantes para un mismo proyecto. Me parece que eso no te permite concentrarte en lo que estás haciendo. No lo podés pensar. Además, es rarísimo tener más de una idea. Esto es maravilloso. Digamos, el tipo que tiene la mayor cantidad de ideas del mundo te dice que para una cosa, una idea, ¿cómo más variantes? Esto es lo magnífico de esta, que es esa seguridad, pero no esa seguridad pedante, esa seguridad, yo te diría, trascendente, ¿no? Una seguridad de que esto es así. Y le puede ir mal, no importa, ¿viste? Es así porque estoy haciendo esto, y le vas a encontrar una explicación después. Esa es la historia. Además de la genialidad de la Biblioteca Nacional, que la levantó, y él dice, ganamos porque la sala de lectura está allá arriba, que tiene unas vistas que de otra manera serían imposibles. Además de eso, por ejemplo, en el Banco de Londres, liberó toda la planta haciendo la estructura por fuera. Es decir, todo lo de adentro cuelga. Yo tal vez esté entrando en demasiadas explicaciones para la audiencia que tengo, que la mayoría son arquitectos, pero basta tómenlo con bonomía, denme la oportunidad de explicar algunas cosas porque algún otro de los espectadores no es arquitecto. El Banco de Londres, esa estructura que estamos viendo ahí de hormigón, que es escultórica, está por fuera, por dentro no hay nada, y las losas, es decir, los distintos entrepisos, están colgados de una viga de arriba del todo, lo cual es una locura en cualquier cosa de arquitectura. No es el único caso que se hizo esto, pero la verdad que es llamativo, además de la mano de proyectar ese exterior. El interior entonces es abierto, no hay una sola columna, pero hay unos pequeños tensores, unas líneas pero fíjense, es una planta muy abierta. Siempre tenía como una idea llamativa. Este es el Colegio de Escribanos, que también es un edificio que tiene solo una columna en el medio. Es decir, toda la estructura de un edificio grande está realizado. Estos son los últimos pisos donde hay pasarelas de hierro pintado. Acá Testa estaba un poquito más libre, en el Banco de Londres y tal vez en la Biblioteca Nacional, era como más seria la arquitectura. Después vamos a explicar cómo lo veía él. Pero aquí lo grande de este edificio es que tiene una sola columna en el medio, obviamente, y unas columnas en el perímetro. Y además es muy interesante porque para explicar este edificio y algunas partes del edificio, Testa recurría a algunas anécdotas del lugar donde había nacido, de la zona donde había nacido, y él reconocía y te hacía ver en algunas cosas, algunos perfiles de algunas colinas, del lugar donde había nacido, cosas que vos te pasabas mirando porque empezabas a ver las cosas de otra manera, una manera que él había concebido, pero a veces no lo había concebido conscientemente, era una lectura que hacía después
porque no era que la metáfora estaba siempre presente, la metáfora estaba dentro de la forma que él trabajaba. Bueno, la idea de la columna central, que está en este edificio, yo no tengo la planta, además no quería aburrirlos con plantas, aunque tengo algunas, es muy técnico para mí, también aparece en este edificio, que es la Casa Capo Testa. Acá les estoy mostrando un facsímil de la edición que hicimos del trabajo de él, porque esas fotos pesaban mucho para ponerlas en PowerPoint, y dije, bueno, este es un borrador porque no tiene los epígrafes escritos. La casa de 1983 está en Pinamar, una casa mítica, y ahí, si ven bien, se ven dos plantas, la planta baja, planta alta. Bueno, no es el único que hizo, pero el único que lo hizo, pero él lo que hizo es poner el living en la planta alta, para tener mejores vistas. Otra vez más, la idea de estar levantado, de ver desde otro lugar. Pero acá, porque estar arriba me permitía ver la playa o el mar, y inclusive, fíjense la terraza, que aparece como muy decorada, como para tener un lugar de estar. Ahora, lo notable de esto es cuánto te sorprende un arquitecto como Testa. Fíjense las dos plantas que tienen ahí. La planta baja, que es donde están los dormitorios, la planta alta, que es donde está el living. Es decir, a la izquierda la baja, a la derecha la alta. Ahí tienen la planta baja, obviamente. ¿Ven la columna en el medio? Es un cuadrado que está en el medio, ¿sí? Acá no se nota mucho porque las paredes, bueno, la van enmascarando, pero está ahí. Y en esta planta no está. La columna no está. Y vos decís, qué genialidad, no está en el último piso. Pero esa columna está, es esa que está ahí. Lo que pasa es que cuando hicimos el libro, el editor fotográfico, es decir, el tipo que agarra y limpia las fotos, bueno, las retoca, pero las plantas las limpia, saca las manchitas que pueda haber, encontró una manchita en el medio y la borró, porque el tipo no podía concebir que hubiera una columna en el medio. Lo cual, en esta casa, es perfectamente entendible, porque además la forma en que funciona la casa, fíjense que Testa le agregó unas luces ahí aparatosas en esa columna, la está utilizando. Bueno, es importante. Esto no podía entrar en la cabeza del editor fotográfico. Ese es el nivel de sorpresa al que nos tenía desacostumbrados o acostumbrados Testa. Estos son los exteriores de otra casa que también tiene una columna en el medio, que es La Tumbona, que hizo con Cuarone y con Bullrich, con los dos que también ganaron el concurso de la biblioteca. Y también tiene el sistema, pero ahora la casa es como una especie de abanico que se va desenvolviendo alrededor de ese eje central, que ahí se ve la columna como, no sé si la ven en una de las aristas, y la casa da vueltas alrededor con distintas alturas. Divina casa también en Pinamar. Clorindo Testa era una atracción para los periodistas, que tenían la paciencia y el tiempo de sacarle algunos pensamientos. No es que no te los quisiera dar, es que a veces no veía la motivación. Cuando le preguntaron una vez cómo pensaba un proyecto, que para llegar a esa pregunta yo tengo el reportaje también de otro colega, que no voy a citar, así me puedo reír de él. Cuando citaban, empezaban preguntándole, bueno, ¿qué idea tuvo en esto? Y viste, buscando la gran idea mesiánica que va a salvar a la humanidad. Esta siempre recurría, y bueno, me pareció que era lindo que, a mí me pareció que, yo vivía en una casa que, ¿viste? Era una cosa así. Y cuando le preguntaron sobre cómo es el tema de dónde hace el proyecto, dice, mira, vos, así, te hablaba así, vos cuando empezás un proyecto es como si vieras todo, porque vos te imaginás todo. Vos no te imaginás una fachada, no te pasa por la cabeza, ¿entendés? El entendés está vacío, ¿viste? ¿Entendés? Vos pensás el edificio y el edificio que funciona, pensás y sabés cómo es, aunque no lo dibujes, pero lo tenés pensado. Es genial esto, ¿viste? Es decir, y era así seguramente en su cabeza, y además le tengo que agradecer al periodista que transcribió las palabras tal cual, ni siquiera las editó, porque se representa a él hablando de esta palabra. El mismo periodista, bueno, vamos a decir, Raúl Walter Arteca, de Metalocus, le preguntó cuáles eran sus temas y obsesiones. Porque le dice, vos pocas veces contás cómo haces lo que haces, cuál es tu metodología. Metodología es una palabra que no podía estar en el vocabulario de Testa. Y entonces él le contesta, nunca sabés bien, yo creo que son cosas como que te acordás de cosas. Por ejemplo, acá viene lo de la altura.
Por ejemplo, el otro día había una charla y me acordé de una fotografía en donde hay una casa que siempre me gustó, que es una fotografía de mamá y de su hermano cuando ella tenía 16 años. Y su hermano tendría 20, no, era 1914, bueno, empiezo a sacar una cuenta. La foto fue sacada desde el Molino del Torreón, desde arriba. Abajo se ve un sulky con capota y después sentada está mamá y su hermano. Y otro más, no hay árboles, es la casa, después está el horizonte, una raya y ningún árbol. Es como si estuviera sentado en medio del mar, sentado con mucha naturalidad, como estoy yo acá, ahora, hombro contra hombro, en el desierto. Esto era en La Pampa. Siempre entonces me acuerdo de esa casa de mamá, de otra casa también. Siempre decís que con 3 metros que vos subís tenés todo el paisaje, que cambia. Porque en el campo te subís 3 metros y cuando vos estás parado abajo, con que haya una lomita de 1,80 m, no ves más el horizonte, y el horizonte se te va a 50 kilómetros más. Esto es genial. Y estas cosas que uno siempre hace de subir, aunque no sirva para nada, más que para mirar, ¿entendés? O sea, eso lo repetí siempre. Y en realidad no sé si no es porque vi esa foto que estuve en casa siempre. La verdad que no sé. Y qué sé yo, por ahí es porque ahí en la foto vos te das cuenta que está sacada desde 3 metros arriba, o sea, que no está sacada desde el llano. Si estuviera sacada del llano, el horizonte no lo ves. Esta explicación, que no sé si contesta la pregunta del colega, lo pinta de cuerpo entero. Es decir, él, para explicar algo, se acordaba una foto familiar de la madre en La Pampa, una foto que se sacó desde arriba y que desde arriba las cosas se ven de otra manera, que si estás abajo no ves, por ejemplo, el horizonte, o en el caso de la tumbona, no, la tumbona no, de Capotesta no verías el mar. Esta inversión de poner el living arriba, los dormitorios abajo para poder ver más lejos, estaba siempre, siempre presente en Testa. Esta es una foto que me gusta mucho porque cuando fue un fotógrafo a hacer una sesión, hizo 3 fotos que son emblemáticas de Testa. Una es la que vimos recién y esta es otra porque quedó muy, muy... la verdad que ya no sé si él o yo le digo, vamos a mirar los cuadernos donde él anotaba cosas. Era una obra de arte, usaba colores, los marcadores, marcaba cosas, redondeaba. En estos cuadernos de pronto aparecía un dibujo, ¿no? Pero era una obra de arte en sí misma, y esto podía ir a la agenda, ¿no? Había un teléfono, ¿entendés? Pero era una obra de arte en sí mismo, ¿entendés? Los dibujos de él, esto es de una obra de arte justamente, pero eran desenfadados, como yo digo que tenía un carácter repentinista, de pronto dibujaba algo y quedaba. Él una vez me dijo, mirá, había empezado a dibujar usando aerosoles, o una cosa, aerosoles, sí. Y entonces decía, y es divertido, siempre te decía eso. Si no te decía divertido, estaba sonado porque no te iba a contar nada. Si es divertido, te contaba. Es divertido porque vos haces algo y queda, y lo que haces tiene que ser algo, porque ya lo hiciste. Con el aerosol, imagínate, las cosas que tiene el aerosol. Por ahí vamos a ver algunas. Mirá esta, por ejemplo, ves que tiene ahí dibujados los hombres en planta y en pista. Esto es de la serie Habitar, Circular, Trabajar. 3 condiciones que explicaba Le Corbusier para entender la ciudad. Y acá, en una forma irónica, las reinterpreta Testa en un momento en los 70, es esto, donde ya va abandonando esa arquitectura brutalista, seria, si se quiere, y empieza a aparecer esta serie de dibujos, también los famosos dibujos de la peste en Cepaloni. Esto es también un fragmento, en donde sí aparece el aerosol, aparecen otras técnicas, siempre esa cualidad que tenía Testa de tirar un manchón y que sea arte, porque la verdad que tenía esa cualidad. Sí, yo que me he dedicado someramente a pintar, sé que esto no es tan fácil, ¿no? Para el 1979, Testa nos sorprendió con la restauración o reciclado o reinterpretación del Centro Cultural Recoleta, en donde tuvo la cualidad también, aparece la pintura fuertemente, ¿no? Esos amarillos fuertes, el color elegido para destacar ciertas cosas. Esto es el interior, que no era así, porque en realidad el frente y el interior estaban pintados de color, de un color rojizo, y negro, que él le hacía acordar algo de algún lugar de Italia y le pareció que eso podía andar tranquilamente porque obviamente
esto lo que era una arquitectura italianizante, lo que nosotros llamamos italianizante, que era una especie de neo-renacimiento, que se usaba mucho acá. Esto lo hizo el arquitecto Blanchi, y bueno, habría seguramente una relación de Blanchi, que era italiano, y Testa. Testa era profundamente porteño, pero por eso tenía una cuota de italiano muy importante, porque el porteño es necesariamente... Este es el Auditorio de la Paz de 1996, y este es el proyecto de CONEX. Acá es una cosa muy interesante: cuando gana el CONEX, el proyecto para el Centro Cultural CONEX, del cual solo se hizo una escalera hasta ahora, que yo sepa, no trabajaba con ellos, pero tenía unos amigos que estaban compitiendo, que son muy, muy ganadores, y me dicen, no, lo que pasa es que hicimos un proyecto bárbaro, pero a Testa le tenés que ganar por nocaut, y si no le podés ganar por puntos, ¿entendés? Es decir, cuando Testa participaba tenías que sacarlo del ring, porque si no te ganaba siempre por puntos, siempre te iba a ganar. Y acá, haciendo algo que no hubiera hecho nadie, que es hacer muy angosto el auditorio, que es ese que tiene los techos curvos allí, hizo un proyecto magnífico que nadie pudo hacer, porque era un proyecto que era una calle urbana por dentro. De esto se hizo solamente la escalera, pero la escalera sola, te digo, es maravillosa. No tengo la foto acá para mostrar. Hay una cosa muy interesante con este es el Museo del Libro, que está detrás de la Biblioteca Nacional, sobre las Heras. Este es el proyecto original, y acá en estas fotos vemos cómo quedó. Con recorte de presupuesto de por medio, quedó como un poquito más precario. De todos modos, es una obra muy sensible de esta etapa de Testa, del 2006, en donde los colores empiezan a ser casi todo, de la textura o la expresión de la materia empieza a desaparecer. Esta obra te quería mostrar porque esta es maravillosa. Esta es la Biblioteca de Santa Rosa La Pampa. El asunto de lo que cuenta Testa es que él hizo acá, digamos, el centro cívico en los 50, 60, y después le pidieron hacer esta biblioteca muchos años después. Y dice, cuando le preguntaron a Testa por la propuesta del Centro Cívico de La Pampa, dijo, este concurso también fue importante porque, viste, era como los primeros concursos que ganaba, hablando del 55. Y después él decía, entonces, vos podés, así, entonces, vos podés pensar que es un apoyo moral ganar un concurso, ¿no? Te incita, te demuestra que sos un buen arquitecto, es decir, te agrandás, ¿no? Pensás que está bien. Pero todo eso, cuenta él de lo que sucedió en 1955, que ganó ese concurso, desapareció de un día para otro, de golpe. Un día le dijeron al interventor, porque esto lo habían hecho con el gobierno peronista, que es derrocado en el 55, y había otro gobernador. Entonces el gobernador había encargado del concurso, si iba a hacer, lo derroca. El interventor le dice, pregunta, bueno, ¿y el proyecto de este? Viendo las cosas que había que hacer, o no se sabe, porque de hecho tardó bastante. Pero, dice, ¿quién ganó el concurso? Y le dicen, un arquitecto de Buenos Aires que se llama Clorindo Testa. Y el interventor dijo, pará, pero ese es el chico de Esther. Con lo cual, cuenta Testa, él dejó de ser arquitecto que ganó un concurso para ser el hijo de Esther, porque Esther había vivido en Santa Rosa de La Pampa, se había criado ahí su madre, y porque su abuelo había ido a vivir a La Pampa hacía una pila de años antes. Y entonces dice, el inventor dijo, si es el chico de Esther, Testa dijo, yo dejé de ser el que ganó el concurso para ser el hijo de Esther, ¿no? Esther era mi mamá, dice, que era de La Pampa, entonces se conocían de chicos con el interventor, y el concurso del Centro Cívico de La Pampa en realidad ya no lo gané yo, sino el chico de Esther. Es muy gracioso porque yo en algún momento quise hablar con él y hablar del tema de la fama, del prestigio, ¿viste? Por ejemplo, yo le preguntaba, ¿pero a usted alguna vez le encargaron una cosa que no quiso hacer? Y dice, no, pero que a mí me vienen a buscar por las cosas que hago, no me piden hacer un chalet Tudor, ¿me entendés? Nadie viene así. Y le digo, bueno, hablando de la fama, dice, no, me dio una anécdota muy linda que muestra que de alguna manera él no creía en la fama, ¿no? Un poco esto del chico de Esther, este cuento es así, pero él dice que cuando terminó la facultad había un pequeño concurso, y de ese concurso el que lo ganaba, creo que ganaba un viaje a Europa, o algo así, un viaje, pero era un concurso de los alumnos del último año.
El asunto es que él estaba con un amigo, presenta en el concurso, y hay un momento en que sale el profesor a dar la noticia de quién había ganado, y el profesor dice, primer premio, dice el número 3. ¿No? Una cosa así, número 3. Segundo premio, el número 1. Y vas leyendo así, ¿no? El concurso. Y Testa dice, no, pero fíjese que debe estar al revés. Entonces el tipo entra, vuelve y dice, sí, el que salió primero es el número 2. No es que el 2 era primero, el que salió segundo era el 1, sino al revés, se había equivocado. Y era el de Testa, entonces Testa había ganado. Y él estaba chocho, porque además se había dado cuenta del error y estaba chocho. Pero dice, cuando salió en el diario, sale en el diario y los papás creo que lo leyeron, ¿no? Que había ganado el concurso, y miran el concurso y decía, primer premio, decía Clarita Testa, no Clorindo Testa. Y ahí, según él, ahí perdió toda ilusión con respecto a la fama. Como que eso dejó de ser importante. Y lo mismo pasa con este cuento de Esther, ¿no? Es decir, ya no era Testa, no era el Testa, ya no era él, sino ya el chico de Esther, ya era Clarita Testa, como contaba eso. Hay otra cosa, dice, porque mi abuelo Manuel García se había mudado a La Pampa en el 1900. Y él estuvo en La Pampa en el verano de 1926, nada más, 3 años. En el 56 gana el concurso para el centro cívico y después tiene que hacer la biblioteca esa, y él dice, en realidad tengo como 150 años de relación, 150 años de relación con La Pampa. Es otra interpretación testiana de lo que estaba pasando, ¿no? Este es el concurso, que acá ya hace una especie de caparazón, y lo que es llamativo es que, en realidad, esta es un poco la contradicción. La forma, en realidad, si vos ves el corte, que es la forma que se ve el edificio de afuera, es como una montaña, ¿cierto? Y tiene varios niveles dentro de esa montaña, inclusive se llega hasta el subsuelo, ¿no? Pero la forma básica es un rectángulo en donde le salen cosas. Es un rectángulo, es muy formal, pero muy loco. Creo, de alguna manera, sin querer faltarle el respeto, es que era así, como él, era muy formal, pero muy loco, a su vez, ¿cierto? El proyecto tiene esas ventanas en cualquier lado, de distintas formas. En algunos proyectos de él aparecen las ventanas triangulares, también. Esto es esto es una casa en el country mailing. El mailing, como muchos countries de la zona norte, tienen un código muy, muy estricto. Es decir, en el mailing hay zonas que tenés que tener las paredes blancas y las tejas negras o pizarra. En otros tenés que tener tejas rojas y ladrillo. En otros hay 3 variantes o 4 variantes de combinaciones posibles, no te podés salir de eso. Y a Testa le tocó hacer una casa en un lugar donde tenía que ser blanca la casa. Para entonces lo peor que le podía pasar a Testa. ¿Pero qué hizo? Le hizo la casa blanca con las formas raras, porque además tiene que tener techo a 2 aguas. Él hizo los techos a 2 aguas, detrás de eso, con techo de chapa. Y, perdón, me pasé, y lo que hizo es que el color estaba mirando adentro de la casa. Es decir, desde la casa vos veías el color. No lo veían los vecinos, lo veías solamente vos. Hizo estos murales en esas especies de paredes que van rodeando estratégicamente algunas visuales de la casa. Es decir, la innovación, para él la dificultad era un desafío interesante, divertido, digamos. Este es otro edificio maravilloso, que este es el auditorio de la USAL en Pilar, si no me equivoco. Esta foto artística no podía dejar de hacerla, pero es de color verde y es como una montaña a la que vos subís, otra vez la idea de montaña, y la idea es subir, ¿no? Tiene arriba una pasarela que vos subís para mirar. Esa es la planta, ¿no? También una planta como deconstructurada, una forma rara, pero al final es un auditorio eficiente. La idea de las formas raras y quebradas aparecía en estos documentos de arquitectura que en realidad después nadie los va a ver. Esta obra que la terminó Juan Fontana y Oschi Lorenti en La Boca, que es la Fundación Andreani, que también hay acá este juego de la formalidad, que mantuvo la fachada, que no podía ser de otra forma en ese lugar, como estaba, pero intervino las carpinterías, y además la idea es que el frente es como un andamio. Ves que ahí está como sostenido, este dibujo que hizo está como sostenido,
¿no? Y después aparece el edificio por detrás. Este es uno de los proyectos que dejó para la Feria del Libro, ya fallecido, y que se ejecutó en la Feria del Libro y que estaba en nuestro libro. Él decía que con el paso del tiempo las cosas son iguales pero distintas. En referencia a la reforma que sufrió el Banco de Londres, cuando se convirtió en banco hipotecario, él decía, está todo igual como era antes, pero distinto. Lo mismo sucede con las personas cuando pasan los 40 años, decía como diciendo, che, no es tan raro. Donde yo había pensado en líneas larguísimas de mostradores, ahora hay escritorios y boxes de oficina, pero las obras cambian porque siguen funcionando. Si un edificio se mantiene igual es porque no se usa más. Si un edificio se mantiene igual es porque no se usa más, como si fuera el Coliseo de Roma. Las obras cambian como cambia la gente. A ver si te muestro ahora. Estas son las obras de La Peste. Esta es la biblioteca, bueno, el centro de arte que hay en Pinamar. Esta foto es icónica, ya era grande, y cuando fuimos con el fotógrafo, este lugar, los que conocieron, esta foto es muy común, hay muchas fotos de él en este lugar. Este lugar era una obra de arte, una instalación en sí misma, que era donde estaban los rollos de las obras, las documentaciones en rollos puestos así. De hecho, se usaron en varias muestras alrededor del mundo. Tengo entendido, Juan después me dirá si es cierto o no, pero las tuvieron que llevar, traer, eso, porque era una instalación en sí mismo, pero era una cosa que estaba usando en el taller, ¿no? Esta obra es maravillosa. Esto, bueno, me interesa porque yo tuve que tratar con él acá. Nosotros hacíamos en el suplemento de arquitectura de Clarín, ahí hay más pegatinas, hacíamos unas participaciones en FEMATEC o la Feria de Construcción. No sé si era FEMATEC el nombre, pero era una feria de construcción. Entonces le pedíamos a un arquitecto diferente de los arquitectos que teníamos rankeado en un ranking de prestigio que hacíamos con nuestros lectores, y siempre ganaba Testa. Siempre ganaba. Primero una vez le ganó Álvarez a Testa, pero después ganaba siempre Testa. El asunto es que lo invitamos, fue el primero que invitamos a hacer el stand, ¿no? Mira, hay que hacer un stand donde exhibir las cosas que hacía el suplemento, que hacía libros, hacía diccionarios, hacía revistas toda la semana. Entonces él dijo, la intención es armar algo a medio hacer, como si fuera una obra en plena ejecución. Pensé, hablando de qué es en que sirviera el lugar para mostrar que el suplemento de arquitectura construye. El suplemento de arquitectura de Clarín construye, que es cierto, tiene una lista de materiales. Y remató con la frase que fue maravillosa, que dijo, el martes lo leo, porque el suplemento salía los martes, sale los martes, el miércoles lo pensé, decía, al día siguiente pensó qué hacer, y después se construyó. Y ahí está durante la obra, sentado en unas banquetas que mandó comprar y pintar de azul, y lo hizo. Hay una anécdota muy interesante, porque ese mueble que tenés ahí está hecho con madera de pino, de la que se usa en los encofrados, como todas las que están ahí arriba, no quería otra cosa. Pero nosotros contratamos un contratista que quería hacer los deberes muy bien porque estaba trabajando para Clarín, y entonces le dimos el dibujo de Testa, que era un dibujito de eso, y cuando lo trae una mesa perfecta que podía ser de gris dimensión, ¿viste? No, Testa le explicó que no, él quería algo como si lo hubieran hecho los albañiles en la obra, ¿viste? Esas mesas que hay en las obras, ¿viste? Para apoyar planos, así que lo hizo de vuelta, y Testa los pintó de estos colores brillantes, que tenía un ojo para el color espectacular. Y te digo, te voy a leer algo sobre color. Dice, el color, le preguntaban por qué no usaba colores en las primeras obras, o qué pasó que había colores ahora. Y una vez, tanto le preguntaron, y dijo, mira, lo que pasa es que antes no había colores que sirvían para pintar como ahora. En los 70, 50, 60, cuando vas a la biblioteca, cuando haces otras cosas, no podías pintar como los colores que hay ahora. Y decía, los colores los vamos poniendo a medida que pasa el tiempo. En 1950, cuando vos empezabas, los colores eran como que no existían. No existían porque además tampoco existían para usarlos. No había forma de usarlos. Ahora podés pintar cualquier cosa con cualquier pintura. Antes no. Hace 50 o 60 años los colores eran relativos. Después se empezó a pintar acá y en otros lados. ¿Y por qué agarrás
el colorado, el azul y el verde? Le preguntan. Y dice, no sé, porque son colores que me gustan. Y chau. Pero yo quiero decir, no era una postura, él era así, ¿viste? Si le preguntaba mucho, te decía, bueno, y sí, qué sé yo, me gustaron, ¿no? Una cosa así, no mucho más. Él empezó a pintar desde chiquito, según dice, y un día de un dibujo le dijo que es un cuadro y ahí las cosas se pasaron a ser como más importantes. En el 51 yo estuve en Italia y fueron 2 años en donde lo único que hice fue dar vueltas en el barco de un amigo, arquitecto español que tenía en Roma. Pero no era que estaba absolutamente fuera de la profesión de arquitecto y la profesión de pintor, porque uno está siempre pensando en lo que va a hacer. Dice, yo a veces pinto, decía en algún momento, a veces no pinto durante, pero estoy pensando siempre en lo que voy a hacer. Yo le pregunté un día, a pesar que yo digo que él pasaba de un lado para el otro, si había alguna relación entre su arquitectura y su pintura. Y él dice, no creo. Siempre fueron dos cosas distintas, paralelas, que tienen los mismos mecanismos, el mismo camino de pensar. No es que agarramos un papel blanco y de pronto sale un dibujo que es, esta es mi casa. Vos ya sabés, lo pensaste que ibas a hacer un dibujo que dice, esta es mi casa. Hace rato, hay un dibujo de él que dice, esta es mi casa, ¿no? Hace rato que estás pensando en eso y un día lo dibujás. Las casas son distintas a los dibujos. En la época de las cavernas, seguro que el tipo venía y elegía una cueva y decía, esta es mi casa. No había casas, solo había cuevas. Él tenía la suya. Era para toda la familia, una familia muy grande. Y todo el pueblo vivía en una cueva, tal vez, ¿no? O cada uno seguro después tenía su rincón dentro de la cueva, porque hay cuevas que son enormes, pero una casa es distinto. Esto es textual, digamos. La charla iba por ahí. Con lo que tu cabeza como periodista iba saltando de un lado para el otro porque te dejabas llevar. Uno de los grandes problemas que tenía Testa para que lo entrevistaras no es que yo sufriera, que lo sufrí porque había que hacerlo hablar, pero si vos llegabas al momento que se entusiasme era una fiesta, es que cuando vos mandabas a un cronista, después cuando ya era editor mandaba a un cronista, siempre volvía enamorado del entrevistado. Y eso era un problema, porque carecía de objetividad. Digamos, tal vez a mí me pasara lo mismo, pero era terrible. Cada uno de los periodistas que mandamos, o periodistas, mujeres que mandamos, volvía, pero fascinado con el personaje, con la forma, con la calidez que tenía, con este trato muy personal y de alguna manera muy íntimo que establecía, ¿no es cierto? Para Testa, digamos, el arte y la arquitectura eran dos caminos paralelos, a pesar de que yo decía que podía moverse uno para otro, tenían dos formas de creación diferentes, pero los dos lo que él lograba era ser innovador eternamente, pero no por un compromiso vanguardista, simplemente porque podía ver las cosas de distinta manera, desde otra óptica, elevarse del piso y verlas desde otro lugar. Yo me quedo con esta imagen para terminar, amigos y amigas, de cuando uno es creativo. La creatividad puede estar en la agenda a veces, no necesariamente en un cuadro. Testa podría haber pasado por el mundo sin hacer una sola obra de arquitectura, sin haber hecho un cuadro. Podría haber sido contador, por ahí tenía la pinta de un contador, pero su agenda, sus balances, seguramente iban a ser de esta manera. Bueno, les agradezco muchísimo, espero que se hayan divertido medianamente, si no, Testa no me lo perdonaría jamás. Dejo de compartir. Supongo que ahora vienen las preguntas, pero no sé si si hay preguntas. Sí, No ¿qué sé tal? si fui breve. Sí, ahí estaba fijándome y los iba a invitar a todos de nuevo a recordarles que cualquier pregunta podían dejarla por el chat. Muchas gracias, Miguel, de parte de la Fundación. Y ahí Juan se activó la cámara, no sé si Juan quería también decir algo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Con respecto a lo que preguntabas de los tubos, los tubos el archivo de tubos fue a Holanda, y en algún momento yo le comenté, Clorindo, ¿no sería mejor comprar tubos vacíos y llevarlos como si fuera la instalación falsa, ¿no? No con todos los planos, pero no, quiso que fueran con todos los planos allá y volvieron, ¿no? O sea que fue así, tal cual como vos lo decías, que viajaron
a Holanda y volvieron con todo su relleno. Con todo su relleno y todo el riesgo que Porque tenía. Pero claro, eran tubos nuevos, se podían comprar esos tubos claro, y tranquilamente podrían ir con las tapas, pero no el contenido. claro, claro. Así que fueron y volvieron en un container, no sé cómo, y volvieron Bueno, completos. yo creo que en eso también lo que tenía Testa era un compromiso de autenticidad consigo mismo, que Claro. no con los demás. Solamente que él no podría hacerlo así, porque no le parecía, pero no era una declaración de principios, ¿viste? Un establecimiento de normas, sino era que no le parecía, ¿no? Bueno, vos lo conociste mucho más que yo, No, pero pero esa es la impresión que daba. sí, la honestidad, ¿viste? De decir, bueno, viajan los tubos como están acá, viajan completos, o la instalación la hacía él, o sea, bueno, lo ayudamos a clavarla, pero viste, como hecho con sus recursos, no es que se mandaba a hacer Sí, sí, la instalación de madera o lo que fuera, ¿no? sí, sí, Se sí. construía con esa, como los dibujos, ¿no? Un poco así hechos a mano, ¿no? Así es, sí, sí. Era como, pero eso lo transmitía inmediatamente, digamos, ¿no? Y yo Sí. insisto con esto, que tengo un montón de amigos acá y amigas arquitectos y arquitectas que están acá y por ahí se van a enojar, pero era de un registro muy distinto al arquitecto medio, inclusive a los grandes arquitectos, pero muy distinto a muchos de los grandes arquitectos, desde luego, ¿no? Con los que he tenido el gusto de tratar por mi profesión. Testa era de otra materia, digamos, ¿no? De otro material. Y bueno, eso se traducía en las obras. Yo quiero decir, cuando él te las Ah, explica, hay un montón de, las explicaba, sí, hay un montón de razones que no circulan entre la cultura y la arquitectura, circulaban en su vida, la foto de la madre, el gliptodonte, distintas cosas que no, hacer una montaña, bueno, que no circulaban, pero no son Eso que, metáforas de la manera más pura. eso que vos comentabas, viste, si eso lo iba generando a posteriori. O sea, todas Claro, esas metáforas, ¿no? Pero lo increíble, aparte de todas esas historias que le daban bastante contenido después o justificación a sus proyectos, es que conociéndote a vos, que entrevistaste a tantos arquitectos contemporáneos de primera línea, que él mantenía actualizada su obra, porque comparado con la década de los 50, al día de hoy tranquilamente su obra estaba bien actualizada, digamos, por ser el arquitecto de la generación que era, estaba contemporáneamente actualizada. Y a diferencia de los otros arquitectos, lo que él mantenía era el oficio este de dibujar todo a mano, o por lo claro. menos el 80%, ¿no? O sea, como si se siguió pensando en forma, digamos, como estudio reducido, ¿no? No era una empresa, y con una Sí. producción casi artesanal de otra época, los proyectos seguían actualizados, ¿no? Me parece, Bueno, esa es una pregunta en realidad, ¿a vos qué te parece? no, bueno, acá justamente tengo un textual de él de una vez que me dice, yo no uso la computadora, prefiero dibujar a mano, es más rápido, dice. Y si no me gusta, hago un bollo y lo tiro. ¿Sí? Igual estoy rodeado de computadoras, las conozco, están ahí, en el estudio todos las usan, pero yo estoy más tranquilo así. Tampoco uso celular. Pero es llamativo, por ejemplo, una vez le preguntábamos por las torres, le hicimos una entrevista porque había una polémica con respecto, siempre hay una polémica por las torres. Y dice, mira, las torres son inevitables, son cada vez más iguales y más feas, es cierto, pero se han convertido en una tendencia mundial y forman parte de la globalización. Lo que ocurre es que a la gente le gusta ver cada vez más lejos y más alto. ¿Eh? Una torre linda y bien hecha puede quedar muy bien en medio de un barrio. Además, las ciudades no pueden quedar igual que hace 100 años. Es lógico que algunas zonas se transformen, cambien. Lo que pasa es que hay que guiar ese cambio, hay que planificarlo de alguna manera. Era muy gracioso porque esta siempre te contestaba lo que vos no esperabas, ¿no? Claro, yo en un momento le hicimos una entrevista por el tema de las medianeras, ¿no? Que Buenos Aires está llena de medianeras, ¿viste? Y vos decís, bueno, Testa, un tipo refinado, viajó por Europa, de Italia, te conoce, ¿viste? Y dice, no, a mí me gustan las medianeras, porque así ves más desparejo, porque todo es igual, dice. Yo, por ejemplo, y te empieza a contar, ahí enfrente de una medianera, que yo siempre veo una línea imaginaria entre una ventanita, que es de un baño, con la que está, y ahí abrió otra, una ventana, y eso forma un cuadrado, ¿viste?
entrabas en una especie de viaje lisérgico, digamos, del que no te podías abstraer, porque era mucho más divertido eso que estar diciendo qué mal la medianera, qué ciudad horrible, ¿viste? Las torres se estropean todos. Siempre era más positivo. Yo creo que era un gran optimista, ¿no? Mira, decía, siempre dejo pasar el tiempo y vivo. Dice, nunca imaginé el futuro, nunca pensé qué voy a construir cuando me reciba, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? O sea, yo nunca pensé. Nunca pensé, por ejemplo, cuando me reciba voy a ir a Francia para hacer un posgrado y después entonces voy a tratar de entrar a un estudio, qué sé yo, el del Mies van der Rohe, no sé. O sea, eso no existió nunca. O sea, siempre dejo pasar el tiempo y vivo. Maravilloso, ¿no? Sí. Decía, el cambio, bueno, no sé, a los 40 vos cambiás. Ahora, ¿cómo cambiás? Te tendrías que hacer un análisis, sentarte a ver cómo eras en 1960. Todo alrededor, todo cambió. El color también se incorpora después de los 40, después de mis 40, porque bueno, porque dijimos terminemos con el gris. Digamos, es la mejor explicación, porque detrás de cualquier otra explicación, al final, está esa frase, ¿entendés? Al final de cualquier intelectualización del color, de la época, el contexto sociopolítico, económico, al final está esa voluntad, esa voluntad. Yo estaba leyendo justamente a Schopenhauer y en un libro que se llama El mundo como representación y voluntad. Y lo que dice Schopenhauer es que nosotros no tenemos forma de saber, no, mejor dicho, todo lo que nosotros percibimos, los objetos es representación de nosotros. Nosotros lo vemos de una manera, no hay forma de que sea distinto. Existen las cosas, pero el mundo que vemos es el que percibimos, entonces el sujeto, nosotros estamos implicados en eso. Pero a su vez, lo que dice Schopenhauer es, todo crece por una voluntad, la voluntad de crecer. Bueno, Testa tenía esto, manejaba la imagen, manejaba y tenía una idea del manejo de la representación. El mundo se le representaba de una manera que era siempre positivo, en donde la voluntad estaba primero. Eso es lo interesante, ¿no? Miguel, me pareció, bueno, muy interesante la charla por tu enfoque, donde además del arquitecto que hay en vos, primó el periodista. Y en un momento, hablando como Miguel entrevistador, decís, cuando él hablaba de la arquitectura era parco, no hablaba mucho. En cambio, cuando hablaba de la pintura, ahí sí hablaba mucho. Y no será, él en algún momento dice que, bueno, cuando uno hace una obra, en el fondo tiene un comitente o está limitado por un cliente. En cambio, en la pintura, que se sentiría realmente libre, ¿sería eso que le permitía ser más locuaz? Yo creo que acá, otra vez, la idea del periodista, ¿no? Yo creo que todos los periodistas estábamos equivocados con él. Le hacíamos la pregunta de los arquitectos. Si le hubiéramos hecho la pregunta de ese placer que da la pintura, en la arquitectura hubiéramos encontrado respuestas. Pero, a ver, Clorindo era muy educado, es decir, la vieja escuela, es decir, no te iba a decir eso no me interesa, es decir, ¿viste? Entonces, vos le preguntabas algo como periodista de arquitectura, buscando el mensaje mesiánico, lo que hay que hacer, ¿viste? Porque la arquitectura moderna nace como un mensaje de esto es lo que va a salvar el mundo, bueno, y él no estaba para eso. No, ahora, si vos le preguntabas de la pintura, yo, periodista de arquitectura, no tenía herramientas para presentar la pregunta. Entonces ahí el terreno era más llano, íbamos para donde él quería. Si íbamos para donde yo lo quería, era un terreno que no, seguramente, y es cierto, lo que hacía yo era ir al taller, al estudio y empezar a hablar de la pintura. Y ese cuadro, y ahí íbamos aflojando, y yo también iba entrando en la sintonía, ¿entendés? Para hablar del concurso que ganó, y entonces qué, y ahí aparecían un montón de anécdotas y de razones básicas, ¿no? Esas razones y fue así, digamos, ¿no? Pero era terriblemente modesto y nunca ibas a encontrar una cosa altisonante, sino más bien una cosa modesta, pero a su vez cálida con respecto a la creación. Acá en el chat tenemos algunas preguntas.
Juan Martín pregunta, recuerdo que en una época Testa ganaba todos los concursos. Yo lo alcancé a ver en sus últimas épocas. Incluso uno de los primeros concursos que hice fue el del Conex, que ganó él. ¿Qué pensás, Miguel, de esas épocas y de cómo Testa llegaba a ganarle a todos? Bueno, esto es un poco lo que retrataba mi colega que dijo, no le podés ganar por puntos, tenés que ganarle por nocaut, ¿no? Es decir, primera cosa, las entregas de Testa eran las entregas de Testa, es decir, ustedes saben que los concursos son anónimos, pero cuando veías la entrega de Testa había un cartel grande que decía esto es Testa, se notaba a la legua que era Testa. Entonces, Testa, si después, como él siempre tenía una solución nueva, podía descarrilar, digamos, o podía acertarle, pero era una pelea a ganar por nocaut. Y bueno, muchas veces le ganaba al resto por nocaut, porque su visión era absolutamente nueva. Es decir, cuando hace la Biblioteca Nacional y había varios proyectos interesantes, pero eleva la sala de lectura para estar por arriba de los árboles y gana unas vistas impresionantes y hunde los depósitos, y bueno, sí, la obra es una obra impresionantemente grande y fue impresionantemente cara y bueno, también la estiraron increíble, pero es una propuesta única. Nadie se le había ocurrido eso. Vos ves los proyectos, son todos muy llamativos, pero nadie tenía esa idea. ¿Viste? También pasaba con el Banco de Londres. El Banco de Londres, hay una anécdota muy interesante. El Banco de Londres lo hizo con el estudio CEPRA. El estudio CEPRA, cuando hacen el Banco de Londres, era como Messi, digamos, ¿no? Es decir, ganaba un montón de concursos, tenía obras importantísimas, es decir, producía. Era una empresa lanzada a producir. No, era impresionante. Sin embargo, Testa entra y se asocian de una manera, no sé, el 10% para Testa, el resto para todo el estudio este. Y el proyecto es de él. El proyecto es de él, porque se le nota en todos lados. Cuando Agostini va a ver porque fue un concurso por invitación. Agostini, que era del estudio CEPRA, va a ver a la gente del Banco de Londres, y claro, era el Banco de Londres, ¿no? En la década del 50, 60, el Banco de Londres, inglés, la flema inglesa. Le dice, nosotros tenemos una idea un poco audaz, que es esta de tener la estructura por fuera y todo adentro colgado en un gran vacío. Le dice nada más que eso. Y el gerente le dice, bueno, la idea audaz era la que tenía Testa, ¿no? El gerente le dice, bueno, ¿quién le dice que a nosotros no nos gustan las ideas audaces? De hecho, el Banco de Londres es el Lloyds Bank en Inglaterra, que es el que hace el edificio que parece una refinería de piano, si no me equivoco, o de Rogers, ahora no me acuerdo. Bueno, el asunto es que es un edificio muy llamativo, así que el Banco de Londres había estado dejando esa flema inglesa, y de hecho cuando llega el proyecto de Testa no había con qué darle, no había cómo hacerlo, estaba además construido bellísimamente. En los últimos tiempos también seguía ganando porque siempre estaba pensando algo que no era lo común, siempre estaba subido al molino para ver el horizonte, digamos, ¿no? Y lo que decía Juan es cierto, es increíble la sintonía que tenía Testa con los momentos, o la manera en que él construía los momentos, digamos, ¿no? Los momentos de la arquitectura, no solo local, sino mundial. Sí, recién quería hablar Murray, ¿o no? ¿O levantó la... Guillermo? Ahí le pregunté si quería hacer alguna pregunta por el chat. Mientras, otra Guillermo se llama pregunta. Murray, pero yo a partir del tenista ya le digo Murray a todos los Murray. Una pregunta que sigue es de Rosario, que es una arquitecta italiana, que pregunta qué relaciones tenía Clorindo con los lenguajes figurativos y arquitectónicos internacionales, sobre todo su lenguaje de figura y forma junto a las referencias con Italia, de Italia. Bueno, esa pregunta me gustaría poder contestarla, pero es demasiado para lo que yo conozco, y está más cerca de la pintura. Tal vez alguno de los miembros de la fundación estén más en condiciones de contestarla que yo. Yo lamento, no podría decir nada de eso. Podría decir, pero me voy a equivocar. Bueno, digamos, es como una clasificación de la pintura que se me escapa, ¿no? Entiendo que sí había alguna relación, pero no lo conozco mucho.
Hola, ¿cómo están todos? Soy Hola, Joaquina Joaquina. Testa, la hija de Clorindo, y quería hacerles solo una aclaración, que era que el nombre que apareció en el diario era Corita Testa, que creo que es peor Corita, que Clarita. Corita, Corita. Era, era Corita Testa, que había Sí. aparecido en el diario como ganadora del concurso. Pero Fue bueno, maravilloso porque ahí él data ese momento con el momento que perdió cualquier esperanza de fama. sí. Se desentendió de la fama. Se desentendió. Sí, Se sí, sí. desentendió. Y la verdad es que el orgullo que él tenía seguramente y aparecer en el diario así, bueno, listo, ya está. Así que bueno. Exactamente, exactamente. Pero qué buena charla, Miguel, muchísimas, muchísimas gracias. No sé si hay Un más placer para preguntas, mí. pero la verdad es que estuvo buenísima. Escuchar sus palabras, en cierta manera, ¿no es cierto?, a través de los artículos, fue muy buenos recuerdos. Sí, sí, nunca voy a hacer justicia porque además se lo decía de una manera que era estilo Testa, que tiene una sencillez y una tan directo, tan cálido a su vez, que no lo voy a poder reproducir nunca, pero era lindo escucharlo en ese sentido. No, pero se siente el espíritu a través de las palabras, ¿no es cierto? Claro, Sí. sí. Ujú. No Y sé, además están Francisco. transcriptas tal cual las dijo, que eso es bueno. Sí, exacto, sí, y así era como hablaba, y lo de divertido era tal cual. Una de sus palabras preferidas era divertido, eso quería decir todo, quería decir si le gustaba, si le parecía interesante, todo eso era divertido, Sí, 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 sí. sí. No Me sé, acuerdo que Francisca, si una había... vez Ay, contó perdón. toda la casa. No, dale. No, 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 perdón, no. Sí. No, no, sí, seguí, seguí. No, que una vez contaban la casa Capotesta y el cuento era que él había un lugar donde dormía la siesta mientras escuchaba qué pasaba, no se desenganchaba. El cuento era su cotidianeidad, su forma de vivenciar las cosas, ¿no? Sí, sí, en la entrada, la casa Capotesta era nuestra casa de vacaciones en Pinamar, y la entrada era yo no soy arquitecta, así que lo voy a describir con palabras así, digamos, no de arquitectura, era como una especie de rectángulo de doble altura. En una punta comenzaba el segundo piso, que era el living que nos mostraste, pero en la otra punta de esa doble altura había como una especie de plataforma con una escalera de madera de esas que como que se apoyan, esta se colgaba en dos Sí. ganchos, y él subía ahí y había una colchoneta y se acostaba en esa plataforma que tenía una ventanita cuadrada justo a la altura de su vista, digamos, con unos almohadones, y desde donde se veía el mar también. Y él ahí dormía la siesta, pero un poco dormía la siesta y un poco escuchaba las conversaciones que todavía seguían en el living, por ejemplo, si En la había mesa, habido claro. amigos a almorzar o algo Sí, así. sí. Sí. Claro, eso Eh, lo contaba en auditorios de profesionales, no es que lo contaba en una comida, ¿viste? Era muy sí. gracioso porque aparte yo compartí alguna comida con él y había inventado dos salsas. Una salsa que era a partir de la yerba mate y otra a partir del tomate y no sé qué más, y no tenían nombre, y entonces un día en esa comida dijimos que una se llamaba Martín Fierro, que era con yerba mate, y la otra se llamaba Federal, porque era roja, ¿viste? Ah, qué Color de la... genial. Sí. Lo de Igual Martín lo inventamos Fierro sí nosotros. la sabía, pero la otra no. Ah, Muy sí. buena. Sí, la otra dijimos federal, pero no sé si le gustó, pero, pero, me Podría acuerdo que ser. hacíamos unas pinturas en clásicas y modernas, hacíamos unas muestras, él iba a hacer la salsa para los fideos que Sí, comíamos, unos tallarines, él hacía la salsa esa. sí, Era un exacto. maestro, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, le gustaba hacer la pasta los domingos, digamos. claro, Sí. claro, eso es lo tradición Ujú. italiana, exactamente. Exactamente, exactamente. Así Bueno, que yo voy a bueno, aprovechar para saludar a los amigos que veo ahí, a Oski, estaba Adrian, que es una amiga de Estados Unidos, así que y algunos ya se fue, pero tengo algunos ahí, Guillermo, Silvia, Claudia, ahí está Florencia Quijara, bueno, y algunos otros más, no voy a nombrarlos a todos, pero vi varios en la pasada y me emociona que estén acá, ¿viste? Esto es como hacer una vernissage, pero no sé, pero bueno,
no tomas nada, pero están todos más o menos. Sí. Claudia, ahí está Claudia, Fabricio, Horacio. Sí. Sí, bueno, Ah, y y Paula, está Paula. también está mi madre, que le estoy mostrando a través de WhatsApp la charla, que dijo que le había Muy gustado bien. Bueno, mandale muchísimo. un beso. Así que sí. Ahí está Dolores también. Bueno, están un montón. Federico, Federico pensé que se había ido. Federico. Bueno, chicos, chicas, les saludo y les agradezco que hayan estado. Si me saqué el gusto de hablar de Testa. O sea, es que yo ya había hecho una charla en algún momento de Testa, entonces pensé que tenía todas las imágenes ordenadas, eso no pasó, así que tuve que hacerla. Una vez hubo una muestra en la Facultad de Arquitectura que la dio Testa y trajo en ese momento eran diapositivas. Sí. Yo ya era profesor en la facultad. Y la mitad era un viaje familiar. Y ahí estoy con mi mujer. Pero yo lo que quiero decir es que eso, si era divertido, se hacía, a ver, cuando hablaba Testa era un éxito como si hablara una estrella de rock, digamos, se llenaba, porque era divertido, no solo porque fuera divertido, que por ahí no sé si era divertido, pero era divertido por el contexto. Vos vas a escuchar a un arquitecto y lo escuchabas a Testa, y el mundo cambiaba, porque el arquitecto, insisto, voy a enojarme con todos mis amigos, son arquitectos y arquitectas acá, pero los arquitectos son muy estructurados, y parece que no. Y Testa era todo lo contrario, tenía un aspecto estructurado, pero era muy descontracturado. No sé cómo hacía eso, pero era una contradicción en sí misma y siempre eso era muy atractivo. Era muy atractivo. Verdad, era así. Así que Bueno, agradecemos mucho. Recordamos que pueden decirles a quienes no llegaron a escuchar esta charla que va a estar subida en YouTube, así que la podrán ver en YouTube. Y no sé si querías agregar algo, Joaquina. no, muchísimas gracias a Miguel, muchísimas gracias a todos los que se unieron a la charla. La verdad que es un placer reencontrarnos y recordarlo a papá, sus palabras, sus obras. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir. Nos pueden Gracias, seguir en Miguel. las redes siempre. Gracias, Gracias, Miguel. gracias Miguel. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Miguel. Gracias a Y ustedes. gracias a todos. Gracias a todos. Adiós todos y todas. Hasta luego, chau Juan, Oski. Hasta luego.